Sea el Shalom, el Señor les bendiga muy ricamente, sea la bendición del Señor para todos ustedes. Les habla nuevamente el pastor Gustavo Ariel Chiménez, del Ministerio Mesiánico Masada de Enseñanza Exhortativa Profética y también de Restauración, desde la ciudad de San Lorenzo, desde la República del Paraguay, para todos nuestros queridos hermanos y amigos en el Paraguay y el mundo entero. Nuevamente el Shalom, la paz del Señor, que el Eterno les bendiga. Estamos entonces en los días previos o en las horas previas a celebrar la Pascua, por lo cual estoy dejando un poquito de lado el bosquejo que veníamos compartiendo. De los que siguen al extraño será para la próxima semana, si el Señor lo permite. Y hoy queremos compartir algo muy especial dentro de la tónica que siempre el Señor nos ha dado con este perfil de exhortación. A lo largo de todos estos años, particularmente el Señor me ha dado siempre una temática para compartir en la Pascua. Hay cosas básicas que la gran mayoría conocemos, no estaremos tanto reiterando eso, sino que hay cosas muy específicas que el Señor quiere tratar y que hoy estaremos compartiendo con ustedes. Mi amada esposa Cristina María te está saludando. Que el Señor le bendiga muy ricamente, siempre por supuesto respaldando el trabajo del Señor, y esperamos que se vayan conectando. Hubo un pequeño corte, ni bien empecé, así que oremos por las comunicaciones para que podamos estar hoy compartiendo en el Shalom, en la paz del Señor. Saludamos a nuestros queridos hermanos en la República Argentina también. Hay un grupo importante que se une a esta transmisión, otros van escuchando más adelante. Ahí está nuestra hermana María Fernández y al Shalom, que el Señor le bendiga, y a toda su familia también. Saludamos también a nuestros queridos hermanos, otro grupo importante también de la República Oriental del Uruguay, y si alguno está conectándose de alguna otra parte que nos pueda hacer el favor de aclararnos, así le estamos saludando. Seguramente, no sé cómo será en otras partes, acá en Paraguay ya hay desde ayer bastante movimiento, hay una costumbre de ir al interior, todavía hay algo de gente, esperando que muchos puedan estar escuchando una palabra que nos va a limpiar, porque entramos, mañana caería técnicamente, según analizamos con algunos queridos hermanos, mañana se estaría reiterando, repitiendo la misma fecha como fue en el día de la muerte del Señor, que fue un Shabbatón. Fue un miércoles y el Señor resucitó después nuevamente en el Shabbat, así que estamos en una fecha muy especial. Robert Dennis, que el Señor te bendiga a vos y a toda tu querida familia. Más allá de que no voy a entrar ahora en discusiones técnicas de quién piensa qué día y quién otro día, hay algo mucho más importante hoy, donde nos tenemos que preparar, donde tenemos que limpiarnos. Por eso titulé Pascua, comemos y bebemos con reverencia o con irrespetuosidad. Esta va a ser la temática de hoy, para creyentes de mucho tiempo, para pastores, para todos nosotros, que a veces caemos en la religiosidad, que a veces caemos en un costumbrismo, que a veces, como dicen muchos, simplemente comenzamos a caer en ritos religiosos, pero no nos convertimos realmente al Señor. Pastor Miguel, que el Señor te bendiga, vos y a toda tu familia, sean todos bienvenidos. Entonces, hermano, vamos a entrar en esta temática para que entendamos a nivel bíblico de una vez por todas cómo celebrar la Pascua. Lo primero que voy a decir, y los que me conocen hace mucho tiempo, no les estoy diciendo nada nuevo que les pueda llegar a asombrar. Obviamente, ni me voy a tomar ahora el trabajo de hablar acerca de esto, lo menciono. Ahora con la tecnología y con toda la información que hay, lo pueden buscar por ustedes mismos, pero en primer lugar hay que leer bien la Biblia. La Pascua no tiene nada que ver con un huevo de Pascua, obviamente, que es una simbología del paganismo, de la idolatría, de la diosa Astarot, etcétera, etcétera. Es triste también, por otro lado, ver que hay congregaciones que siguen los mitos, que siguen los rituales, que siguen cosas totalmente fuera del contexto bíblico, lo cual para
la palabra del Señor, y para este servidor, el pastor Gustavo Ariel Jiménez, lo digo con toda autoridad, con todo amor también, no es celebrar realmente la Pascua como corresponde, y más allá de no usar muchas veces también la simbología correcta, ¿verdad? Que sería el jugo de uva, el pan sin levadura, ¿verdad? Porque el pan con levadura está representando otra cosa, ¿verdad? Que el Mesías entonces practicó el pecado y nada más lejos de la realidad. El Señor fue santo, sigue siendo santo, sobre Él fue cargada nuestra maldad, pero Él obviamente para salvarnos necesitaba ser el Cordero sin mancha como lo fue. Entonces, hermano, todo esto es lo que vamos a estar meditando y hablando en esta hora. Padre, te damos gracias, bendice las comunicaciones, bendice a tu pueblo, bendice las almas que se están conectando, Señor, que podamos recibir esa claridad, Señor, para honrarte, para servirte, para hacer las cosas, Señor, en una forma legal, en una forma, Señor, sabia, de acuerdo a tu palabra, Señor. No permitas que profanemos, Señor, tu sacrificio, que profanemos tu palabra, Señor, que arranquemos, que saquemos, que pongamos lo que nosotros queremos, sino que realmente, Señor, podamos entender lo que es el Pesaj, la Pascua. Pesaj significa la muerte pasa por alto, y para que la muerte pase por alto, obviamente, en primer lugar, el Señor ya consumó lo que tenía que consumar, pero nosotros también de este lado tenemos que seguir las ordenanzas establecidas por el Señor. Padre, te damos gracias. Sea reprendida toda obra de la oscuridad, toda obra maligna, Padre, en el nombre poderoso de Yeshua. Tú nos estés guardando, nos estés cubriendo bajo tu sangre preciosa, bajo tu Shekinah, bajo el poder divino del Espíritu Santo, Señor. Te damos gracias, Padre. Úngeme con tu sabiduría, con tu espíritu, para poder ministrar a tus ovejas, Señor, y que tus ovejas puedan oír tu voz y puedan seguirte, como ya veníamos hablando y enseñando en estas últimas semanas, y decimos amén y amén al Señor. Bien, querido hermano, yo quisiera que pudiéramos abrir la Escritura en primer lugar en 1 Corintios 11:27. 1 Corintios 11:27. Vamos a ver cuáles son los consejos que nos da Pablo para la cena del Señor, que no es otra cosa que la Pascua, ¿verdad? Y vamos a ver, me voy adelantando mientras buscan 1 Corintios 11:27, que durante la Pascua que celebró el Señor antes de morir en el madero, acontecieron varias cuestiones. Satanás entró en la vida de uno de los 12, llamado Judas Iscariote. ¿Por qué? Porque él ya tenía dentro de su corazón, eso lo vamos a leer más adelante, él ya tenía una decisión de traicionar al Maestro, porque no hacía lo que él pensaba que tenía que hacer en la primera venida de nuestro Señor. Sabemos que Judas pertenecía al partido de los Zelotes, un partido revolucionario en Israel. Quería usar la figura del Mesías para ir con armas contra el Imperio Romano, algo que el Señor no hizo durante su primera venida, porque no venía para eso tampoco, ¿verdad? El Señor ganó una batalla mucho más importante, haciendo obviamente el sacrificio que el Padre le estaba demandando hacer por cada uno de nosotros, como dice Isaías 53, que el Padre Yahweh quiso quebrantarlo, lo sujetó al padecimiento por amor a nuestras almas. Pero vayamos a 1 Corintios 11:27, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, la palabra indignamente tiene que traducirse con ligereza, y es más, es mucho más profunda, que tiene que ver con el título que hoy yo he puesto: aquel que coma o beba irrespetuosamente, ignorando lo sagrado del sacrificio del Señor, evidentemente, como leeremos más adelante, está comiendo juicio. Qué pena, qué lamentable que alguien o que algunos estén incurriendo en esta irrespetuosidad, en esta desobediencia, teniendo ya de por medio lo que dice la palabra del Señor. Entonces, el Cordero vino a quitar el pecado. Para quitar el pecado, volvemos a repetirlo, sabemos, creo que la gran mayoría, si alguien no lo sabe, lo aprenden esta noche, hay que reconocerse pecador, hay que arrepentirse de los pecados
y el Señor será fiel y justo en perdonar nuestros pecados, pero a la hora de la Pascua nosotros ya tenemos que venir con un corazón contrito y humillado. No podemos pretender engañar al Señor, decirle que estamos arrepentidos cuando no estamos realmente arrepentidos, o de repente arreglamos la situación por algunas horas, pero ni bien termina la Pascua, otra vez volvemos a practicar el pecado, y la Biblia dice que el que practica el pecado es del diablo. Una de las cosas que tenemos que saber es que Dios no puede ser burlado. Obviamente todos somos pecadores, cada uno está en diferentes niveles, pero dice la palabra que tenemos que caminar hacia la perfección, hacia la madurez espiritual. Tenemos que ser a esta altura pecadores redimidos, gente que está avanzando en el Espíritu, gente que ahora ama la santidad, ama la justicia del Señor. Entonces, el apóstol Pablo, bajo la guía del Espíritu Santo, dejó bien determinado cómo había que celebrar la cena del Señor. Dice: cualquiera, pastor, líder, director de alabanza, que se atreviera a comer o a beber el pan o la copa del Señor indignamente y respetuosamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Hoy no vamos a ir por cuestiones de tiempo, pero ya lo hemos hablado muchas veces. Habría que remontarse o ir al libro de Hebreos 10:26 en adelante. Evidentemente, la persona que vuelve a pisotear la sangre del Cordero está cayendo bajo el juicio severo del Señor. La Biblia lo dice ahí en Hebreos: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Entonces, hermanos, ¿por qué estamos con este tema? Porque para muchos, o en algunos lugares, se ve como que esto es un jueguito, ¿verdad? Y bueno, voy a la congregación y tomo la copa y como el pan, ¿verdad? Pero no hay fruto digno de arrepentimiento. El Padre Celestial no ve un corazón contrito y humillado. Antes, durante o inmediatamente después, como Judas Iscariote, que después lo vamos a estar viendo, ya tienen en su corazón lanzarse nuevamente al pecado. Entonces, hermano, el Señor discierne las intenciones del corazón. Celebrar la Pascua religiosamente es para vergüenza, es para destrucción, es para muerte, ¿verdad? De hecho, hagamos un análisis así muy rápido, no lo vamos a ver en la Escritura. La primera Pascua fue la Pascua que se celebró allí estando mismo en Egipto, ¿verdad? Y la muerte pasó por alto, pero si nosotros meditamos y leemos con atención, ¿verdad? Porque Israel llega después, 30 días aproximadamente, después llega al monte Sinaí, y a los 50 días, en la fiesta de Shavuot, se va a entregar la ley de fuego, la Torá. O sea que entre la Pascua y la entrega de la ley hubo 50 días, e inmediatamente cuando Moisés sube para ir a recibir las tablas de la ley por primera vez, el Señor le dice ahí arriba en la montaña: desciende pronto, porque el pueblo que sacaste rápidamente se ha corrompido. Se da cuenta, si bien en la noche de la Pascua no fueron irrespetuosos ya prácticamente a los primeros días. ¿Por qué? Porque ya cuando empezó la travesía por el desierto, comenzaron a quejarse: vamos a morir en el desierto, mejor designemos un capitán, volvamos a Egipto. En un momento la Escritura dice: ya me habéis tentado 10 veces. Tremendo, ¿verdad? El pueblo de Israel, y ni que hablar, no la embarran, la ensucian así totalmente. La celebración que habían celebrado de la Pascua en Egipto la ensucian totalmente con el becerro de oro. O sea, esto que está hablando Pablo acá no es algo que no hubiera acontecido anteriormente, ¿verdad? O sea, una parte de Israel, siempre hubo un remanente, obviamente, una parte de Israel muchas veces fue irrespetuoso. Pero no hablemos de ellos, hablemos de nosotros, de cuánta gente dentro de las congregaciones son completamente irrespetuosos, ¿verdad? Yo me iba a Itapuamí, si hay algún hermano de Itapuamí, que ya hemos compartido justamente la enseñanza el domingo, usted veía temprano acá la paz del Señor, hermana Yolanda, que el Señor la bendiga. Veía a la gente el catolicismo, ¿verdad? Con las palmas y esto te hace recordar, si hay tiempo lo veremos, ¿no? 5 días antes el Señor está entrando
Hosana en las alturas, diciendo, Señor, sálvanos. Y usted piensa que todo Israel se va a convertir, que todo Israel ahora sí es reconciliado con el Eterno, con el Dios de Israel, pero sin embargo ahí vemos, como siempre lo hemos mencionado, un pueblo totalmente emocional. O sea, 5 días después van a gritar, crucifícale, suelten a Barrabás, crucifiquen a este que se la da del Mesías, caiga la sangre sobre nosotros. Después de esto viene un juicio tremendo, ¿verdad? No solamente en ese momento, sino posteriormente se cumplieron las palabras del Mesías que están en Mateo 23, esta casa será destruida, el templo iba a ser destruido por Roma, por Tito, ¿verdad? Permitido por el Eterno, uno de los tantos juicios que ha hecho el Señor en la comunidad de Israel. Entonces, hermano, Pablo está diciendo en primera de Corintios 11, 27, será culpable del cuerpo. Ya fuimos culpables en el pasado, por ahí, por ignorancia, ¿verdad? Porque muchos de nosotros ni conocíamos la palabra del Señor, en mi caso, por ejemplo, ¿verdad? Pero ser ya consciente, ¿verdad? De pisotear la sangre del Cordero, de comer y beber irrespetuosamente. ¿Qué sería comer y beber irrespetuosamente? Que usted está en un concubinato, en un adulterio, en una fornicación, en un robo, en una mentira, en una estafa, en una falta de perdón, y quiere aparentar ante la comunidad que usted está arrepentido, que usted sí ahora tiene comunión con el Señor, porque celebrar la cena del Señor tiene que ver con el hecho de que nosotros somos parte del reino del Señor. Celebrar la cena del Señor en la forma correcta, eso implica que nosotros hemos entrado al reino, seguimos en el reino, permanecemos en el Señor, pero nadie puede permanecer si es atrevido, si es burlador. Nadie puede creer que está permaneciendo en la presencia del Señor si continúa practicando el pecado, porque a ver, Lucifer practicó el pecado de una forma horrenda, Isaías 14, Ezequiel 28, y el Padre lo expulsó del Monte Santo. Y la misma situación va a ser con muchos de nosotros, aunque el Señor es muy piadoso con la raza humana, valoremos eso, pero no tiremos de la cuerda porque la cuerda se puede romper. 1 Corintios 11, 28, por tanto pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba la copa. Esto que vamos a ver ahora es fundamental, mi querido hermano, fundamental. Acá hay una enseñanza que trae el Espíritu Santo por medio de la vida de Pablo que es maravillosa. En el verso 28, una de las cosas que usted tiene que hacer los días previos o aún en la misma Pascua, si es que no lo hizo, es probarse a usted mismo. Pedirle al Señor que le dé la gracia para que usted se pueda ver en el espejo de la palabra y pueda comenzar a arreglar su vida para entonces sí participar, ¿verdad? Me pruebo a mí mismo ¿con qué? No me voy a probar con el chupete electrónico, no me voy a probar con algún libro poético, no. Voy a poner la palabra de por medio, el Señor va a poner la palabra de por medio y voy a ver cómo estoy, ¿verdad? Voy a entrar al cuarto secreto. Algunas cosas son notorias, ¿verdad? Si usted robó, sabe que robó. Si usted mintió, sabe que mintió. Si usted tiene falta de perdón, es consciente, ¿verdad? Obviamente. El tema que a veces lo queremos negar. Pruébese, arregle las cuentas, como dice Isaías capítulo 1, vení y estemos a cuenta. Y entonces, tranquilamente, ¿verdad? Podrá participar de esta simbología que representa el cuerpo molido por nosotros y la sangre también del Mesías derramada por nosotros. Si usted se prueba y se arrepiente de corazón, el Señor es fiel y justo en perdonarlo, pero no haga de esto un rito religioso, medio mecanizado, Padre del cielo, te pido perdón, y no pasó nada. Tiene que ser algo genuino, algo verdadero delante del Señor. Verso 29, porque el que come y bebe indignamente, que ya hemos hablado, la palabra indignamente es a la ligereza, irrespetuosamente, no hay reverencia, no hay temor, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Entonces, hermanos, tenemos que meditar qué es lo que estamos comiendo. Obviamente es una simbología. Estás comiendo y bebiendo el cuerpo del Señor en una actitud para que eso realmente te bendiga,
porque si hay arrepentimiento, el Señor te perdona. Si hay una actitud de humillación para luego inmediatamente seguir las pisadas del Maestro, entonces va a ser de bendición participar de la cena del Señor. Pero si lo hacemos con irrespetuosidad, sin discernir que estamos nuevamente pisoteando la sangre del Cordero, la cosa se pone más brava. Ahí dice: juicio, come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre ustedes y muchos duermen, ¿verdad? Entonces, mi hermano, algo que debería terminar en una bendición total, termina en algo desagradable. Qué triste es participar de una Pascua y que usted se enferme de la noche a la mañana o parta con una muerte prematura. Y si bien acá aparece la palabra dormir, y tal vez el Señor le dé tiempo a algunos para arrepentirse, de lo cual ya hemos hablado muchas veces. Yo le he dado testimonio de gente que el Señor puso en el camino, gente creyente de años, pero que siempre vivió en desobediencia, que el Señor le dio el tiempo para arrepentirse. Pero también no quiero decir nada de más ni condenar a nadie. También pudiera ser que alguna persona perezca también por haber vivido una vida de hipocresía y de respetuosidad constante en la congregación, en la comunidad, delante de la presencia del Señor. Entonces, hermano, verso 31, si pues nos examinásemos nosotros mismos, vuelve a la carga con esto, pruébese, examínese, es un trabajo que usted tiene que hacer. Yo decía en estos días, hermano, mi trabajo es comunicar, mi trabajo es enseñar, muy puntualmente, si es que el Señor quisiera utilizarme como el profeta Natán y me dice que vaya a la casa del rey David o de fulano, porque ese fulano está totalmente dormido, para despertarlo, bienvenido. Pero hermano, usted no tiene que pensar: ah, bueno, si el pastor me permite o si el pastor no me permite. No, yo no me muevo de esa manera. Nosotros vamos a celebrar mañana con un grupo de hermanos. Ahí está la mesa, ahí está la copa. La enseñanza la tienen hace muchos años. Si ellos comen o beben, lo hacen por su propia voluntad. Yo no determino quién come y quién no come. Obviamente doy las amonestaciones necesarias antes de tiempo. Saludamos a Silvia Rosana García, a Fausto Sayas, que el Señor les bendiga, sean bienvenidos. Es el trabajo que usted tiene que hacer, es muy fácil, ¿no? Limpiarnos la mano, total, después le echamos la culpa al pastor. El pastor puede tener alguna revelación específica a veces cuando el Señor quiere, pero yo no conozco toda su vida. Yo no conozco cómo usted se mueve en su matrimonio, en su familia, en el lugar de trabajo, en el vecindario. Mi obligación es darle la lista. La Biblia nos da la lista de aquellas cosas que están mal y que nosotros tenemos que arreglar, y eso lo tiene que hacer usted. Ahora, si nosotros obviamos todo esto que nos está explicando la palabra del Señor en 1 Corintios 11, 32, vamos a leer. En 1 Corintios 11, 32. Y de verdad que lastimosamente mucha gente en nuestras congregaciones evangélicas, o aún dentro del catolicismo, etcétera, etcétera, aún dentro del judaísmo, toma esto como un rito. No hay conciencia de lo que dice la palabra del Señor, no hay conciencia de que estamos delante de la presencia de un Dios 3 veces santo. 1 Corintios 11:32, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Entonces, hermano, cuando llegamos a esta parte, yo siempre enseño lo siguiente, ¿verdad? La recomendación de Pablo acá es que usted se pruebe y se examine. Ahora, si usted no lo hace, el Señor puede mandar a alguien porque lo ama tanto y le va a mandar un profeta. Parece que algunos quieren que siempre vayan los profetas con el martillo de la palabra a sacudirle la mente y el corazón. Bueno, a veces resulta, pero si no va el profeta, también puede ser que vaya el Señor mismo, y el Señor mismo te juzgue, y el Señor mismo te castigue en persona, ¿verdad? Porque no quiere que seas condenado con el mundo. Un ejemplo de esto, no lo busque en la Biblia, después con tiempo usted lo vuelve a buscar. El rey David era una persona, si se quiere, en algunos momentos, bastante inmaduro. No solamente por el tema del adulterio, que un profeta le tuvo que llamar la atención, sino también por el censo
que hizo bajo incitación de Satanás, dice la Escritura. Los censos se podían hacer cuando el Señor quería, pero este censo no era del Señor, era un censo que venía de parte de Satanás, que quería incitar al orgullo. Mismo Joab, su general, que no era trigo muy limpio que digamos, ¿verdad? Sabemos por leer la historia, le dice: lo que estás haciendo está muy mal. El rey sigue insistiendo, ¿verdad?, que quiere saber el número del ejército, cuando en realidad el número poco tenía que ver con las victorias, porque quedaba la victoria, era el Señor. Y entonces el Eterno le manda un profeta, lo juzga, y le dice: elige qué castigo. 3 meses que los enemigos te pasen por arriba y no sé qué otra cosa más, o caer en las manos del Señor. Y David se despierta y dice: no, que caiga en las manos del Señor, pero murieron miles de personas. Ese fue el castigo que tuvo que soportar el rey David y gran parte también del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque el pecado de una cabeza, de un rey, lastimosamente, como muchas veces hemos enseñado, salpica también. Entonces, hermano, en la Pascua muchas cosas pueden acontecer. En la Pascua la muerte puede pasar por alto, en la Pascua el Señor te perdona, en la Pascua el Señor con su sangre te limpia, como está escrito. Lo creemos cuando realmente procedemos a un verdadero arrepentimiento. Pero cuidado, en la Pascua entró Satanás en la vida de Judas cuando él probó bocado en aquella Pascua, que en breve vamos a estar viendo en las Escrituras. Entonces, hermano, a tener en cuenta estos versículos, a no leerlos así tan rápidamente, ¿verdad? Sino tener en cada Pascua una mayor conciencia de esto, ¿verdad? Veamos Lucas 22:1, ya vamos a volver a Corintios en otros capítulos que tenemos que leer. Lucas 22:1, para que veamos que no todo fue color de rosa en la Pascua, sino que hay otros matices. En mi caso soy mandado a hablar de estas cosas, otros hablarán de otra cosa. Ya sabemos que el pan sin levadura representa una vida sin pecado. Sabemos lo que representa la sangre, ¿verdad?, que nos limpia. Es una sangre única, una sangre preciosa, una sangre que nos devuelve la verdadera vida y que nos abre el acceso otra vez a la presencia del Señor. Pero hoy estamos contemplando la Escritura para ver un poco más cómo celebrar, cómo comer y beber con respeto la cena del Señor. Lucas 22:1, estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle porque temían al pueblo. Fíjese todo lo que se estaba dando en aquel momento, ¿no? Y entró, Lucas 22:3, entró Satanás en Judas por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Esto lo estamos desarrollando todavía, una cartilla que después la vamos a repetir, en busca de la liberación total, donde en esta sección yo estoy hablando no dar lugar al diablo. No hay que dar lugar al diablo nunca, las 24 horas del día, toda la semana, todo el año. Y también referente a la Pascua, cuántas personas en una celebración tan importante como esta no les importa absolutamente nada, le dan lugar al diablo. Judas Iscariote a través de la traición, Judas Iscariote a través de la rebelión, Judas Iscariote a través de no estar de acuerdo con el Mesías. Entonces yo en este punto me pregunto a mí también, a esta altura del partido, sobre todo los que tienen de 3 años para arriba de conocer el camino del Señor, ¿estás de acuerdo con Yeshua? Porque si no estás de acuerdo con Yeshua o estás viviendo un evangelio prostituido, que es lo que veníamos hablando en otras clases, estás a punto de comer irrespetuosamente la cena del Señor. Ahora, claro, yo creo que el Señor con los muy nuevitos tiene mucha misericordia. Es lamentable que a los muy nuevitos no se le dé una clase como corresponde dentro de las congregaciones, ¿verdad? Cuando usted sabe que tiene gente nueva, ya unas cuantas semanas antes, con tiempo, debería llamar a esas personas y tomarse el trabajo de enseñarle algo que, obviamente, por una cuestión obvia, no lo conocen porque vienen del mundo y porque conocer la palabra del Señor lleva tiempo también. Pero también me refiero a los que tienen tiempo en el camino y siguen lastimosamente caminando en una forma irrespetuosa, justificando siempre
el pecado, no arreglando las cuentas a tiempo, o arreglándolas bahí así nomás, y después otra vez vuelven a caer, y se levantan y caen, y se levantan y caen. Esa no es la vida espiritual que realmente el Señor propone. En el Evangelio de Juan, capítulo 13, verso 27, en el Evangelio de Juan, capítulo 13, verso 27, unos cuantos textos para que usted vea el comportamiento de aquella generación de la cual Yeshua dijo, esta es una generación mala, porque si estos milagros se hubieran hecho en Sodoma y en Gomorra hace rato, se hubieran arrepentido, ¿verdad? Esta es una generación mala, ¿verdad? Que a pesar de que estaba viendo a un hombre que es el Hijo de Dios, el Mesías, Dios hecho carne, haciendo milagros como ningún otro profeta lo había hecho en la antigüedad, ni siquiera Moisés, ni siquiera Elías, ni siquiera Eliseo, igual lo despreciaron. Estaba escrito, el profeta Isaías había dicho que iba a ser despreciado y menospreciado. Y si usted toma con ligereza la cena del Señor, usted es otro más, o seremos otros más de los que estamos despreciando el sacrificio del Señor. Una cosa es cuando nosotros no sabíamos y estamos en ignorancia, pero ahora que conocemos la palabra del Señor, debemos participar de la cena del Señor ya con las cuentas arregladas, e insisto con esto, también con una actitud de no volver a reincidir, porque el que es santo, santifíquese todavía más, el que es justo, practique la justicia todavía. Juan 13:27, después del bocado, Satanás entró en él, entonces Yeshua le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. ¿Por qué? Porque Yeshua sabía que Judas no iba a cambiar de opinión. Acá vemos una persona realmente poseída, una persona que ya estaba en oscuridad, obviamente, una persona que ya andaba en tinieblas en su mente y en su corazón, a pesar de ser parte del grupo de los 12, a pesar de haber visto el poder del Señor, de haber escuchado las palabras de Dios mismo acá en la tierra. Hermano, no tiene nada que ver que Yeshua sea el Mesías o el pastor de los pastores, o que ahora mismo descienda Yeshua en persona. Hay gente que de igual manera va a tomar decisiones equivocadas porque tenemos libre albedrío. El Señor respeta lo que cada uno escoge. Amén, que el Eterno nos ayude, dice el pastor Miguel a sí mismo. Entonces, hermano, tenemos que librarnos de toda influencia del enemigo. Lo que vas a hacer, hazlo pronto, porque Judas ya lo tenía decidido. Juan capítulo 6, versos 70 y 71. Juan capítulo 6, versículos 70 y 71. Que realmente tengamos un arrepentimiento genuino, que realmente el pacto que hacemos con el Señor, o esta renovación del pacto, ¿verdad? Esta celebración, este recordatorio, sea para seguir las pisadas del Señor hasta el final y no volver nunca más hacia atrás. Juan 6:70, Yeshua le respondió, no les he escogido yo a ustedes los 12, y uno de ustedes es el diablo. Nadie puede burlar al Señor. Él sabe quién es una oveja que le pertenece a su redil, y sabe quiénes son del diablo. Él sabe todo. Nadie puede burlarse del Señor, nadie puede engañar al Señor, ni por más que usted agarre la copa, ni por más que usted agarre el pan, y que podrá engañar al pastor, podrá engañar a su esposo, podrá engañar a su esposa, podrá engañar tal vez algún tiempo a la congregación que es inmadura, que por ahí no tiene discernimiento espiritual, pero al Señor no lo puede engañar nadie. Y entonces, cuando el Señor vea cómo nosotros nos comportamos frente a la cena de Él, va a tomar las medidas correspondientes. Si usted no se examina, si usted no se prueba, entonces el Señor tendrá que juzgarlo de alguna manera y castigarlo de alguna manera, todavía con un fin benévolo para que no sea condenado con el mundo. Aunque algunos llegan lastimosamente, como en el caso de Judas Iscariote, llegan a un endurecimiento tal, porque sabemos que Judas fue tan poseído por el diablo en aquel día mismo de la Pascua, que se terminó autoeliminando. Dice entonces Juan 6:71, hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar, y era uno del grupo de los 12. Gloria al Señor. Bien, compartamos en 1 Corintios 10:21, hay varios pasajes muy importantes que hoy no vamos a obviar, los tenemos que ver sí o sí. 1 Corintios capítulo 10,
versículo 21. En otro momento veremos más específicamente cómo la iglesia de Corintios, sobre todo, era una iglesia que le había dado mucho lugar al diablo, de muchas maneras. Había inmoralidad, que en breve lo vamos a ver. Se peleaban en la cena del Señor, porque usted sigue leyendo todo ese capítulo. No los alabo porque no se congregan para lo mejor, sino para lo peor, dice el apóstol Pablo. Eran glotones, disputaban por la posición, quién era mayor, quién era menor, ¿verdad? Dice acá, 1 Corintios 10:21, no pueden beber la copa del Señor y la copa de los demonios. ¿Qué pasó con...? Ya seguimos leyendo. No pueden participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Obviamente que no. ¿Por qué se endemonió Judas Iscariote? Porque él hizo algo indebido. Usted no puede celebrar la Pascua y a la par echar un bocado en la mesa de los demonios. Claro, algunos me dirán, explíqueme mejor, Pastor Chimene, ¿cómo es esto? Bueno, mira algunos videos que hemos hecho recientemente. Hablamos, por ejemplo, de Zacarías, capítulo 3, donde está el sumo sacerdote Josué. De un lado está el Señor y del otro lado está Satanás. Yahweh reprende a los demonios, le da una oportunidad a Israel, le da vestiduras nuevas. Vamos a aprovechar bien el tiempo, así mismo, Pastor Miguel. Entonces, mi hermano, decíamos la clase pasada, donde está el pecado está Satanás. Donde está Satanás está el pecado. No hay diferencia, ¿verdad? O sea, algunos creen que se aliviana, no, porque está en pecado. Está con Satanás. De alguna manera u otra, tal vez no poseído, pero ya comienza una cierta influencia de la oscuridad, porque el diablo peca desde el principio, dice la palabra del Señor. Entonces, mi querido hermano, usted pretende celebrar la cena del Señor en el sentido de que quiere que el Señor le perdone el pecado, pero el Señor también le dice allí que ya no siga practicando el pecado, que Él le ofrece el poder del Espíritu Santo, como está en Romanos capítulo 8, y por medio del Espíritu hagan morir la sobre la carne. Pero resulta que usted quiere comer del pan que representa el cuerpo sacrificado del Señor por nosotros en nuestro lugar, ¿verdad? Quiere tomar de esa copa que es el jugo que representa la sangre que fue vertida, ¿verdad?, para limpiar nuestros pecados, pero a la par quiere seguir practicando el pecado. Es una contradicción terrible, es una ofensa terrible, ¿verdad? Y esto trae el juicio. Nuestra hermana Silvia, buenas noches. Sumamente importante en la enseñanza acerca de la Pascua. Así mismo, que el Señor le bendiga, hermana. No pueden beber, es una orden del Señor a través de Pablo, no pueden beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O sea, meditemos, hermanos, pensemos un poquito. No fue casualidad que Judas Iscariote, Satanás pasó por ahí y lo endemonió. No, él abrió todas las compuertas. Y eso es lo que nosotros no tenemos que hacer. Nosotros, los que tenemos ya tiempo, tenemos que llegar a la Pascua. Obviamente, no somos perfectos, vamos camino a la perfección. Hay muchas cosas que ya, sin lugar a dudas, ya tenemos que superar. Y si tuvo un tropiezo, le pide perdón al Señor genuinamente, el Señor lo va a perdonar, pero obviamente nunca tenemos que tener en nuestro corazón el pensamiento, la mentalidad de que puedo servir a dos señores. Yeshua lo dijo claramente, no se puede servir a dos señores, ¿verdad? O servimos a uno o servimos al otro. Bien, vamos a ver algo más en la palabra del Señor, acompáñeme. Gloria a Dios. Vamos a 1 Corintios capítulo 5. 1 Corintios capítulo 5 es muy fuerte, pero tenemos que verlo, porque también está dentro del contexto. Si bien recién hemos leído 1 Corintios capítulo 11, pero ya un poquito antes, unos capítulos más atrás, ya Pablo está tratando de arreglar una situación muy lamentable dentro de la congregación, porque alguien tenía relación con la madrastra. ¿Y por qué era grave, hermano? Porque mira que los griegos eran inmorales, los romanos también, pero para los griegos y los romanos, aún en la ley romana o griega,
Era una aberración, era algo intolerable que alguien tuviera una relación con la madrastra. Podías prostituirte, estar con 1000 mujeres o con 1000 hombres, pero no llegar a este tipo de aberración. Bueno, eso estaba pasando en una congregación. Por eso, hermano, anote, porque esto lo vamos a ver más adelante, en una temática que estoy compartiendo, no deis lugar al diablo. Muchas veces pensamos que el diablo está en la Umbanda, en la Quimbanda, y claro que está, y está en la filosofía, y en la nueva era, y en la política, y un montón de cosas, Hollywood, rock and roll, pero hermano, ya basta de taparnos los ojos y hacernos los ingenuos, los inocentes. No, hermano, Satanás está dentro de la iglesia. Es Pérgamo, está el trono de Satanás. Otra iglesia le dice sinagoga de Satanás. Yeshua lo dice a los fariseos, serpiente, engendros de víbora. Ustedes quieren hacer los deseos de vuestro Padre. Ya basta, hermano. Ya basta los líderes, los pastores, de no querer hablar de estas cosas, ¿verdad? Y hacernos creer que todo va viento en popa. No, el diablo ha entrado, hermano, y hay que sacarlo afuera. Hay que deshacer las obras del diablo. Y para deshacer las obras del diablo, una de las cuestiones fundamentales, hermano, es hacerle entender al pueblo que tiene que dejar de practicar el pecado. Y la única manera de hacerlo es llenándonos del Señor, porque no hay otra, ¿verdad? 1 Corintios 5:1, de cierto se oye que hay entre ustedes fornicación, tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles y los paganos, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Esto ya era el colmo. Y venía la Pascua. Se acercaba la Pascua. Y nadie reprendía a esta persona no se probaba a sí mismo tampoco, o sea, era una persona completamente irrespetuosa. Verso 2, si ustedes están envanecidos, son soberbios, arrogantes, ¿no debería más bien haberse lamentado para que fuese quitado de en medio de ustedes el que cometió tal acción? La idea al principio no era quitarlo, pero ahora había que quitarlo porque esta persona estaba endurecida. La historia dice aparentemente que era una persona de influencia, de poder, y nadie lo quería tocar porque el diezmo, porque los billetes, porque qué sé yo. Hermano, los obreros, los líderes del Señor, tenemos que estar del lado del Señor, como la tribu de Leví, ¿verdad? Cuanto más nosotros ahora, según el orden de Melquisedec. Tenemos que poner en orden la casa. ¿Por qué había que quitarlo? ¿Por qué había que disciplinarlo, verdad? Porque si no, todo el mundo iba a entender que esto estaba bien. Mirá, que vengan los fornicarios, ¿verdad? O sea, que venga cualquiera, ¿verdad? Y que siga adelante, ¿verdad? Que siga en esa posición. Había que disciplinarlo, había que lastimosamente tomar medidas para que el pueblo también se despertara, y por el bien de esta alma también, ¿verdad? Por el bien de esta alma, ya lo vamos a ver. Versículo 3, ciertamente yo como ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu, es una carta que Pablo está escribiendo desde otro lugar, ya como presente juzgado al que tal cosa ha hecho, ¿no? Acá aparece esta palabrita temible, parece para los evangélicos, menos para los que tenemos un buen entendimiento de la palabra del Señor. Yo no le temo a la palabra juzgar. Juzgar no es igual a condenar. Mishpat en hebreo, juzgar es evaluar una situación. Usted como padre, quiero creer que evalúa la situación de su hijo, ¿verdad? De los menores de edad. Y usted toma disciplina dentro del hogar, quiero creer, si es un buen padre y una buena madre. Y usted no le va a permitir a sus hijos, no sé, dentro de su casa, fornicar, prostituirse, drogarse, emborracharse, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces Pablo se da cuenta que hay una situación. La congregación de Corintio había sido fundada por él, entonces como padre de alguna manera espiritual, ¿verdad? Está tomando cartas en el asunto y dice, es juzgado tal cosa, pero no lo juzga por su propia cuenta. Fíjese en el verso 4, en el nombre de nuestro Señor Yeshua, reunidos ustedes y mi espíritu con el poder de nuestro Señor, ¿verdad? Nada se hacía fuera de la presencia del Señor, y el Señor había dicho ya en la Torá, ya en el Antiguo Testamento, y sigue siendo válido para hoy en día, ¿verdad? Que aquellas personas, ¿verdad?, que no obedecían los mandamientos del Señor, tenían que ser muchas veces cortadas. En este caso es quitado por el momento, todavía con misericordia, para que esa persona pudiera reflexionar, pudiera llegar a arrepentirse. Ya vamos a ver de qué manera.
Verso 5, el tal se ha entregado a Satanás. Algunos piensan acá, pero Pablo es insoportable, ¿verdad? Es un maldiciente. No, esta persona ya venía caminando con Satanás, ¿entiende? Entonces, lo único que hacen las autoridades eclesiásticas es entregarlo a lo que él ya decidió, a lo que él quiere seguir. Él estaba siguiendo a Satanás, bueno, entonces lo entregan a Satanás, le sacan la cobertura, y obviamente sin esa cobertura esta persona iba a ser zarandeada. De hecho, el Señor lo permite. Tenemos que entender que si permitió que lo tocaran a Job, si el Señor le advirtió a Pedro, mira, te van a zarandear, pero vas a pasar esta prueba, y después de esto vas a poder fortalecer mucho mejor al resto de los discípulos. Hay cosas profundas que tenemos que entender en la palabra del Señor. Acá era entregado en una forma muy específica para destrucción de la carne, de las obras de la carne. En este caso era la fornicación, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Yeshua. Entonces, hermano, leamos el contexto, ¿verdad? No hablemos por hablar. Acá realmente se está manifestando el amor del Señor para que esta persona en algún momento, si así lo decidiera, pudiera alcanzar la salvación, ¿verdad? Porque en el mundo de la oscuridad vas a ser zamarreado por el enemigo tarde o temprano. Todo parece muy lindo al principio, porque el enemigo en definitiva te odia. Y siempre ponemos la comparación. Un ejemplo para ilustrar un poco más esto es el hijo pródigo. Él se sale de la cobertura del padre, él se va con Satanás. Él es una persona codiciosa, una persona, dice la Escritura, que se va con rameras, lo mata al padre en vida, ¿verdad? Le pide la herencia. ¿Y cómo termina él? Satanás lo zarandea de tal manera que lo deja sin nada. Lo deja sin nada, a tal punto que el hijo pródigo dice, volveré aunque más no sea como un jornalero. Al final, obviamente, no fue así. El padre lo vuelve a recibir con muchos honores, con mucha alegría. Bueno, esta historia nos habla de esto también, que el apóstol Pablo, bajo la guía del Señor, está entregando a esta persona como lo hizo el padre con el hijo pródigo, que lo deja ir, sabiendo que va a ser zarandeado, porque de esa manera hay una amplia posibilidad de que esa persona regrese al camino del Señor. Ahora le habla a la congregación, verso 6, no es buena vuestra jactancia, no saben que un poco de levadura leuda toda la masa. Ahí entramos otra vez en el tema de la Pascua. Limpiaos. No, yo voy a celebrar la cena del Señor así, ¿verdad? Después me arrepiento, después veo qué hago. No, limpiaos. Limpiaos, como dice Isaías capítulo 1, antes. Esto tiene mucho que ver con la venida del Señor. Bueno, cuando empieza a sonar la trompeta me voy a preparar. No, antes hay que prepararse. Si Noé no se hubiera preparado, no se hubiera salvado, no se hubieran salvado los animales, no se hubiera salvado la familia. Hay infinidad de parábolas. Las vírgenes prudentes tenían que estar preparadas. La novia ya está preparada, es un nivel espiritual sublime, mucho más alto. No todos son la novia esposa del Cordero. Muchos se van a salvar, pero no todos son la novia esposa del Cordero. Otro día lo aclaramos un poco mejor, ¿verdad? Limpiaos pues de la vieja levadura para que sea nueva masa. O sea, como el Señor le dijo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Esta persona no había nacido de nuevo, es evidente. Una persona que nace de nuevo no sigue fornicando, una persona que nace de nuevo no sigue adulterando, por lo menos practicando el pecado todos los días. Para que sea nueva masa sin levadura, por eso hay que celebrar con panes sin levadura, porque nuestra Pascua, que es Yeshua, ya fue sacrificada por nosotros. O sea, el Señor expió nuestros pecados. Esto lo venimos hablando en casi todas las temáticas que solemos compartir con ustedes. Ahora, el hecho que la sangre te haya limpiado no da lugar a que nosotros, borrón y cuenta nueva, volvamos a pecar. No es esa la idea. Y otra de las cosas que hay que entender, que por eso estoy trabajando en esta cartilla que en breve va a salir en busca de la liberación total, que si bien la sangre es el elemento que limpia los pecados cometidos, el perdón, la purificación. Pero hermano, después tenemos que seguir batallando porque tenemos que destruir los patrones de Satanás, tenemos que sacarlos completamente, porque si no vamos a volver a practicar el pecado.
Y esa es muchas veces la parte más difícil, porque bueno, fuimos ya perdonados. Y para eso el Señor nos da la palabra y el poder del Espíritu Santo para limpiarnos, porque esta cartilla, hermano, estamos haciendo, yo pongo en la introducción, en el prólogo, porque a través de los años lo que uno puede ver es que la mayoría de los que dicen ser creyentes viven cayendo y recayendo y cayendo y se levantan un chiquitito nomás y ¡pum! Otra vez, porque no hay una liberación total. Hay puertas abiertas, el enemigo vuelve a entrar. Mira, ayer pediste perdón, la sangre te limpió, pero no cerraste la puerta, ¿verdad? Seguí con tu rebeldía, seguí con tu fornicación, seguí con tus ideas raras. Acá estoy de vuelta. ¿Se da cuenta? Entonces, la fiesta que continúa la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, normalmente también, como algo ilustrativo dentro de la comunidad israelita, los padres, como un juego ilustrativo sano, le dicen a los niños que saquen la levadura, y ese sacar la levadura le corresponde a usted y a mí. Claro, nosotros no lo vamos a hacer solos, yo entiendo, ¿verdad? Necesitamos del Señor Jesucristo y Yeshua, el poder del Espíritu Santo, pero el Señor recién va a actuar en su vida cuando usted tome la decisión. Nos arrepentimos, la sangre del Cordero nos limpia, pero después el Señor está esperando también que usted tome una decisión. Yo me acuerdo, creo que a los días había aceptado al Señor, sobrenaturalmente fue mi encuentro con el Señor. Estaba caminando por el centro, en Capital Federal, Buenos Aires, tenía todavía el paquete de cigarrillos, porque nadie me había enseñado nada todavía. Pero yo sentí un asco, una aberración, que agarré el paquete y lo tiré. ¿Se da cuenta? Entonces la limpieza también tiene que ver con una actitud del alma que va recibiendo la palabra, que va recibiendo la unción del Espíritu Santo, y nosotros vamos permitiendo y vamos tomando decisiones, y el poder de Dios nos va fortaleciendo también para seguir limpiando nuestra alma, porque fuimos perdonados, pero si nuestra alma no se limpia del engaño, de los patrones conductivos del pecado y de Satanás, vamos a volver a lo mismo, como dice la Escritura, el perro vuelve a su vómito. 1 Corintios 5:8, un poco más, hermano. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura. Gloria a Dios. Pasa por no tener un corazón no arrepentido. Así mismo, Pastor Miguel. En 1 Corintios 5, el Señor quiere que celebremos la Pascua, pero no con la vieja levadura. No con la vieja naturaleza, que acá dice, ni con la levadura de malicia y de maldad. Usted quiere celebrar la Pascua, es un creyente de años, pero a este lo envidia, a este le quiere pasar por arriba, ¿verdad? Le quiere quitar la propiedad, no respeta el lindero, ¿verdad? Es un maldiciente, ¿verdad? Es una persona que murmura, un chismoso, porque hablemos de otras cosas también, ¿verdad? De las cuales nos tenemos que limpiar. No le agrada al Señor eso. No le agrada que usted venga a la Pascua, a la mesa del Señor, como fue Judas. Estoy acá con ustedes, con los 12, estoy con el Señor, pero ya en su mente y en su corazón estoy a punto de salir para entregarle las monedas de plata a los sacerdotes y decirle en qué lugar ya lo entrego, y de hecho lo hizo. Entonces, Satanás mismo entró en ese compartimiento donde estaba Yeshua celebrando la Pascua con los discípulos cuando probó el bocado, porque el Señor conoce las intenciones del corazón. Y en vez de que entrara en ellos la fe y entrara el amor, entró otra cosa en la vida de Judas, lastimosamente. ¿Por qué? Porque él pasó por arriba de todo lo que enseña la palabra del Señor. Verso 9, les he escrito por carta que no se junten con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, claro, porque esa gente todavía no conoce la palabra, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien les escribí que no se junten con ninguno que llamándose hermano, como dice el Salmo 1, no te sentarás en silla de burladores y de escarnecedores. O sea, Pablo acá lo que quería arreglar es una situación de alguien que se llamaba hermano, que tenía una posición dentro de la congregación y que su ejemplo de vida era un ejemplo, digamos, que traía una influencia mala.
Por eso la Escritura nos dice permanentemente que seamos ejemplo. Por eso no cualquiera puede ser pastor, nadie puede estar en un ministerio si al menos no tiene básicamente un ejemplo de vida de acuerdo a los requisitos que están escritos en 1 Timoteo 3:1 al 7, que ahora no me da el tiempo, pero de hecho ese capítulo dice que no un neófito, no alguien recién plantado puede ser siervo del Señor, todavía tiene que crecer bastante, no sea que caiga en la condenación del diablo. Y ahí hay varios requisitos: marido de una sola mujer, decoroso, ordenado, en las finanzas, en la vida personal, en la vida matrimonial, en la vida con los hijos, ¿verdad? Y si no vive de acuerdo a esos requisitos, el enemigo va a entrar en ese pastor, en esa vida, como pasó con Judas Iscariote, ¿verdad? Porque puede ser pastor, pero si tiene puertas abiertas, si anda en la carne y el diablo son un solo corazón, ya lo hemos hablado. Entonces dice, 1 Corintios capítulo 5, verso 12, porque qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera, no juzgan ustedes a los que están adentro. Otra vez volvemos a esta palabrita no tan mal interpretada últimamente dentro de las congregaciones. Tenemos que juzgar. Ahora, claro, vuelvo a repetir lo que dije al principio, no es que me quiera limpiar las manos, yo no puedo estar al tanto. Digamos, si uno tiene una congregación muy grande, uno no puede estar al tanto de 50, 100, 200 personas, por eso dije, uno enseña. Sí, estar más al tanto del círculo íntimo. El círculo íntimo, uno le hace pregunta. También cuidado con el círculo íntimo, porque muchos son muy mentirosos. Entonces, hermano, como dijo Pablo, la sangre de los que se pierdan cae sobre tu propia cabeza, ¿verdad? Porque uno te dio la enseñanza, vuelvo a repetir, yo no soy Dios, uno trata de preguntar, hermano, ¿estás bien? Pero si te están mintiendo, si como dice en Argentina, te están verseando, bueno, ya uno no es culpable, ¿verdad? Acá había una situación, se pudo ver, se pudo tomar medidas, gloria al Señor, lastimosamente, a veces no es posible para todos los pastores poder observar absolutamente todo, y porque a veces tampoco no tenemos obreros idóneos también para hacer este trabajo, pero finalmente la responsabilidad final siempre queda en cada uno de nosotros. Porque no es el pastor el que salva, usted no, yo no lo puedo salvar, el que lo salva es el Señor. El pastor pastorea, trae enseñanza, ¿verdad? Usted la escucha, no la escucha, obedece, no obedece. Por eso, hermano, esta responsabilidad cae precisamente sobre cada uno de nosotros. No juzgan ustedes a los que están dentro de nuestras posibilidades vamos a juzgar, obviamente. Le vamos a decir a una persona porque le amamos. La palabra juzgar significa evaluar. Mirá, esto está mal, hermano. Así no podés seguir en el ministerio, no podés tomar la cena del Señor de esta forma. Verso 13, porque a los que están fuera Dios va a juzgar también, obviamente. Quitad pues a este perverso de entre vosotros. Cuesta tomar estas medidas, ¿no? Como nosotros decimos, mi querido hermano, a veces queremos ser más buenos que Dios y nadie puede ser más bueno que Dios. Y yo creo que si el Señor toma la medida que esta persona sea quitada del ministerio, de esa posición, es por el bien de él, es por el bien de la comunidad. Entonces, mi querido hermano, hoy estamos trayendo esta enseñanza, seamos respetuosos, en líneas generales para todo. Seamos respetuosos de la presencia del Señor. Algo que cada vez que lo menciono y lo recuerdo, lastimosamente, no se enoje conmigo, acá en Paraguay, también en Argentina ahora, cuidado, Argentina ha cambiado mucho, muchísimo, lastimosamente, para mi gusto en el Señor. En pocos lugares particularmente yo he visto la reverencia. La gente mastica chicle, la gente va al baño, no sé, 20.000 veces. Pocas veces vemos esa reverencia en la casa del Señor. Dios quiera que podamos regresar a eso, que ese avivamiento espiritual de la reverencia se pueda asentar mucho más en nuestras vidas. Quisiera ver por último, hermano, vamos al libro de Marcos, gloria al Señor. En el libro de Marcos,
Ya les estoy diciendo. Marcos 11:9, porque son los momentos previos a la crucifixión. El Señor va entrando en Jerusalén, ya lo estuvimos hablando hace un ratito al principio, pero vamos a leerlo, vamos a leer bien Marcos y después de esto vamos a estar orando. La gente es muy emocional, hermano, la gente es muy emocional. Sí, hoy me arrepiento de todo corazón. Yo diría, hermano, que algunos realmente han estudiado actuación, son buenos actores, sobre todo teatrales, hacen un mar de lágrimas, piden pañuelos, pero no pasó nada. No hubo un cambio, no hubo una transformación. Salvación es igual a transformación al día siguiente nomás, o a la semana, ¿verdad? O al mes. Están igual o están peor, porque esto también es lo que venimos hablando. Congregarse, echar fuera demonios y para que después vuelvan a entrar consciente, tu vida cada vez es peor. Por eso no podemos tomar a la ligereza el congregarse, el escuchar la palabra. Por eso hay gente que está cada vez peor y peor y peor y peor y peor, y son fieles en congregarse. No sé, el enemigo los tiene ahí esclavizados, van a la congregación, pero obviamente en esa condición te está destruyendo. En esa condición Satanás se te ríe en la cara, sí, te va a la iglesia, pero ¿de qué sirve? De nada. No salva la iglesia, no salva el pastor predicando con un micrófono, ¿verdad? Lo que salva es que tomes la palabra con seriedad y te vuelvas al Señor. Marcos 11:9, y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David, Hosana en las alturas. Y entró Yeshua en Jerusalén, Marcos 11:11. Acá viene algo muy importante. Y entró en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas. Ya vamos a ver un poquito más adelante qué es lo que estaba mirando en Jerusalén. Cuando lleguemos al verso 15 vamos a ver. Vio que el templo era una cueva de ladrones. Se acercaba la Pascua, estaba más o menos a 5 días por delante. Jerusalén a los gritos eufóricos, emocionales. Pero Yeshua observando. Nunca olvide esto, hermano. En esta Pascua Yeshua te va a observar. En esta Pascua Yeshua nos va a observar. Por no decir, hermano, que esta palabra tal vez nos ayude primero a agradecerle la misericordia al Señor que no hemos sido consumidos en otra oportunidad. Tal vez tengamos que pedirle perdón por otras Pascuas que hemos celebrado en una forma tan irreverente y tan incoherente. Él está mirando alrededor todas las cosas. Como ya no anochecía, se fue a Betania con los 12. Sigamos leyendo el contexto, verso 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera, la higuera representa al pueblo del Señor, que tenía hojas. Las hojas representan la apariencia de Israel. Como Adán y Eva, se vistieron con hojas, pero ellos necesitaban un sacrificio para poder expiar el pecado que habían cometido, que lo hizo el Señor mismo. Era algo que estaba tipificando lo que Yeshua iba a hacer por nosotros y que ya lo hizo hace 2000 años. O sea, ser un árbol, ser un pueblo, ser una persona simplemente con hojas que no da fruto de arrepentimiento, de obediencia, de santidad, es algo que al Señor no le agrada. Dice, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era el tiempo de higos. En otras palabras, el Señor, que lo ve todo, lo visualiza todo, se daba cuenta que Israel no tenía fruto y no lo iba a tener tampoco, por lo cual el juicio iba a venir, como dije, 40 años después a través de Roma. Verso 14, entonces Yeshua dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti, y lo oyeron sus discípulos. Falta en nosotros ese celo que tenía Pablo, así mismo, querido pastor. Entonces, mi querido hermano, uno se pone a pensar y dice: ¿cómo la higuera? Claro, porque esa higuera no era la higuera de Dios. Venimos hablando, ya vamos a seguir hablando bastante de esto. Hay un pueblo verdadero y hay un pueblo falso. Hay una higuera verdadera y hay una higuera falsa. Hay hijos del diablo y hay hijos de Dios.
Nuestro querido hermano Robert también compartiendo Eclesiastés 5:1, cuando fueres a la casa de Dios, así mismo, qué lindo versículo. Guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Así mismo, muchas gracias, hermano Robert. Excelente versículo para compartir en esta noche. Entonces, mi querido hermano, Yeshua sabía, ¿verdad? Observó, miró todo. Maldijo, ¿verdad? A esta higuera, nunca jamás. Qué bueno que el Señor lo hizo. Y hay que entender que no es que todo Israel se perdió con esto, ¿verdad? Venía un juicio severo, tal vez muchos se iban a perder, pero otros también se iban a despertar. No le quedaba más remedio, obviamente, al Señor para salvar o para traer esa salvación a ese Israel que le había rechazado. Se tenían que secar esas raíces. ¿Por qué? Porque esta higuera era la higuera que traía la tradición de los hombres, el mandamiento de los hombres. Era la higuera que se oponía a la ley de Dios, que no reconocía al Mesías Yeshua. Entonces tenía que ser, obviamente, maldecida, porque se estaban maldiciendo a ellos mismos también. Verso 15, viniendo pues a Jerusalén y entrando Yeshua en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó la mesa de los cambistas, porque había todo un marketing, se estaban sobrevaluando los precios, ¿verdad? O sea, se había perdido el enfoque de la verdadera Pascua y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Marcos 11:17, y les enseñaba diciendo: no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas ustedes la habéis hecho cueva de ladrones. ¿Se da cuenta? La responsabilidad. Ustedes la hicieron cueva de ladrones. Lo que usted tiene en su vida, hermano, deje de echarle la culpa al Señor, a los ángeles, a medio mundo. No, lo que usted tiene, lo que yo tengo, usted lo hizo. Usted lo hizo. O usted le da permiso al Señor, o usted le da permiso al diablo. Mas ustedes la habéis hecho. La idea no era que el templo fuera una cueva de ladrones, la idea era que el templo fuera un lugar de enseñanza genuina y verdadera y de adoración en espíritu y en verdad. Entonces, hermano, usted es el que va a decidir cómo va a quedar su vida, si como una cueva de ladrones o como un templo que va a seguir exaltando el nombre del Señor. Verso 18, y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle. Mirá qué Pascua fue esa, ¿no? Un poquito más, hermano, ya estamos redondeando, gloria al Señor, gloria a Dios. Estamos, página 6, un segundito. Marcos capítulo 11, versículo 20, ya con esto terminamos hasta el verso 26, y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado de las raíces, los discípulos estaban asombrados. ¿Cómo tomamos esta palabra para nosotros? El juicio comienza por la casa de Dios. Lo venimos diciendo hace mucho tiempo y el Señor nos guarde a nosotros. Vamos a ver gente que se va a secar, hermano. Congregaciones se van a secar. El Señor las va a sacar del medio porque están perturbando como este que estaba perturbando dentro de la congregación de Corintios. Todavía el Señor es muy paciente, el Señor todavía está dando tiempo para el arrepentimiento. Acuérdese cuando le habla a la congregación, a una congregación de las 7 congregaciones del Asia Menor, a Esmirna. Le di tiempo para que se arrepintiese, pero no quiere arrepentirse, ¿verdad?, de su fornicación. Que el Señor tenga misericordia. Teatira, perdón, no Esmirna, Teatira, donde estaba esta profeta Jezabel. Marcos 11:21, entonces Pedro, acordándose, le dijo: maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Yeshua le dijo: tened fe en Dios. Hay que entender esto, hermano. Permítame terminar bien hasta el verso 26, ya estamos orando. O sea, el Señor, mientras que tiene que tomar una determinación, porque Él es un Dios de justicia, tiene que hacer juicio sobre esta higuera falsa, esta higuera que le da la espalda al Señor. Obviamente siempre hubo un remanente, siempre hubo una higuera verdadera, pero había en aquel tiempo una higuera muy falsa que tenía que ser maldecida. Y por otro lado dice: tener fe en Dios. ¿Por qué? Porque esta higuera va a ser sacudida, se va a secar. Y ahí tenemos que pensar en otros versículos como Ezequiel 37 o Romanos 11, que en otro momento lo compartimos.
que en medio de esa tunda, en medio de ese juicio terrible, tan severo, como dice Romanos 11, si esa rama natural se arrepiente, Dios es poderoso para volverla a injertar, pero ya no en la higuera falsa, sino en la verdadera higuera, o en el olivo verdadero, gloria al Señor. La higuera representa el pueblo, el olivo representa el reino del Señor, la vid también representa el reino del Señor. Dice acá entonces Marcos capítulo 11, 23, porque de cierto les digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar. ¿Qué estaba diciendo ahí el Señor? En ese monte estaba el templo, ese templo que recién el Señor había visto, que lo habían convertido en una cueva de ladrones. ¿Qué está diciendo el Señor? Que va a venir el juicio por medio de Roma, que los judíos van a ser esparcidos por todas las naciones y que no van a regresar hasta que realmente se arrepientan, y aún vemos que han regresado y todavía el pueblo de Israel tiene que arrepentirse. Otra vez esa higuera falsa ha crecido, entonces estamos esperando el tiempo que el Señor se revele, y de hecho sabemos que muchos judíos están aceptando a Yeshua como único y suficiente Salvador, porque el Señor está haciendo esa obra. Pero en aquel tiempo esta palabra significaba que Israel iba a ser esparcido al mar, a las naciones. ¿Cuántos se acuerdan de Jonás? El profeta rebelde. Estas cosas pasaron muchas veces a lo largo de la historia, ¿verdad? Cuando alguien no quiere hacer la voluntad del Señor, Jonás murió, porque lo tragó el pez. Pero obviamente él murió y resucitó. Y es lo que va a hacer el Señor con el pueblo, ¿verdad? A veces el juicio del Señor es muy severo, pero como dice Ezequiel 37, Él va a soplar aliento de vida y esos huesos se van a juntar con los tendones, con la carne. Está hablando de la restauración del verdadero Israel, que se va a componer de judíos y gentiles que se hayan arrepentido después de haber pasado por el juicio de Dios o de haber pasado por el proceso del Señor que pasamos todos. Y dice, y no dudar en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidan orando, creed que lo recibirán y os vendrá. Hermano, acá no está hablando de cualquier tipo de oración. Acá está hablando de que Yeshua hizo una oración para que este monte sea echado a la mar. Y que en medio de ese juicio haya fe de que el Señor está obrando. Qué tremendo, hermano. Qué tremendo. Estamos visitando a un joven, como estamos pidiendo oración por Marco. Él ahora reconoce que si no hubiera pasado todo lo que está pasado, está internado, todavía delicado, él no hubiera conocido al Señor. Y el pueblo de Israel ha tenido que pasar muchas cosas y la va a seguir pasando, y la iglesia también, que es injertada, o tiene que ser injertada el verdadero olivo. También muchas cosas van a pasar. Porque como dice Oseas 5:15, la angustia me buscarán, y ahí se van a caer todas las tradiciones y todas las mañas y todos los pecados, y vamos a convertirnos en esa iglesia santa, gloriosa que el Señor viene a buscar. Y cuando estén orando, voy terminando, versos 25 y 26, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos perdone vuestras ofensas. ¿Quién mejor para enseñarnos el perdón que Yeshua? Esta gente que era parte de esta higuera que iba a ser lanzada al mar fue la que gritó, crucifícale. Estos que parecían tan santos, tan espirituales, que gritaron Hosana a los 5 días, mátenlo a este. Qué tremendo, ¿no? Cómo la gente cambia, cómo la gente varía. Vos hablás hoy con las personas y la gente te dice, estoy molesto, ¿verdad? Porque hoy no hay lealtad, no hay fidelidad, ni en el matrimonio, ni en la familia, ni en la congregación, ¿verdad? Este vino ya se fue, hoy habla bien, mañana habla mal. A ver, hermano Robert, examinaos a vosotros mismos, querido texto, si estáis en la fe, exactamente, probaos a ustedes mismos, o no se conocen a ustedes mismos que Jesucristo está en ustedes, a menos que estén reprobados. Exactamente. Hermoso, gracias por colaborar, querido hermano Robert. Textos que amamos muchísimo. Hoy ya no daba el tiempo, pero el Señor nos quiere también colocar a través de nuestro querido hermano, examinarnos si realmente estamos en el Señor. Esta higuera no estaba en el Señor. Y acá dice, perdona, ¿qué dijo Yeshua? Si vamos a celebrar la Pascua, hay que recordar, Padre, perdónanos, porque no saben lo que están haciendo.
Y el Señor sabía lo que iba a pasar con ellos. Ellos no sabían lo que iba a pasar con ellos. Que el templo iba a ser destruido. Que Roma iba a destruir el templo. Que iba a haber una masacre terrible 40 años después. Pero todo eso fue necesario, ¿verdad? Verso 26, porque si ustedes no perdonan, tampoco vuestro Padre que está en los cielos perdonará vuestras ofensas. Con esto terminamos. Qué maravilloso el Señor que tenemos, hermano. Y ahora hago el paralelismo por si alguien lo necesita, para ustedes, para mí también. Primero, si eres parte de la higuera falsa, que puedas arrepentirte y ya el Señor te traslada a la verdadera higuera, el verdadero olivo. Si ya eres parte del verdadero pueblo del Señor y estás siendo perseguido, que es una característica normal de los que servimos al Señor, que tu corazón no se llene de ira, de enojo, de maledicencia, sino que como nuestro Maestro podamos perdonar, porque si realmente no queremos que el enemigo se apodere de nuestra vida, tenemos que perdonar. Y Yeshua tuvo que perdonar a toda esta gente, y es más, oró para que en medio de la zaranda que se iba a venir, y la que se viene ahora para esta humanidad también, nosotros podamos salir, como dice el hermano Robert, aprobados, aprobados, porque si ustedes no perdonan, tampoco vuestro Padre que está en los cielos perdonará. Entonces, hermano, viene la Pascua y todo esto está también hoy en día entre nosotros. La verdadera higuera, la falsa higuera, el verdadero discípulo, el falso discípulo. En medio de eso hay que perdonar, en medio de eso mucha gente será entregada a Satanás. En medio de eso hay muchas cosas que corregir. Qué bueno que esta palabra está llegando a tiempo para que nosotros no seamos irrespetuosos a la hora de celebrar. Vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias por esta palabra. Bendice a tu pueblo, bendice a mis hermanos. Toda palabra es útil para redarguir, para corregir, para llevarnos a tu justicia, para vestirnos de lino fino, que son las acciones justas de los santos. Gracias, Padre, por acordarte siempre de nosotros, por traer una palabra a tiempo para que podamos enmendar nuestros caminos. Señor, te pedimos perdón por las Pascuas, Señor, que hemos celebrado tan mal, tan mal. Perdona, Señor, en muchos lugares donde no se enseña en una forma clara, Señor, cómo respetar tu mesa, Señor. Gracias por tu piedad, Señor. Yo te doy gracias, hoy estamos vivos por tu piedad, Señor. Tu piedad es tan grande, Señor. Pero eso no significa que no ha llegado el momento de corregir, que no ha llegado el momento de hacer las cosas bien de una vez por todas, Señor. En el nombre poderoso de Yeshua, Padre, úngenos con tu aceite fresco, Señor. Permítenos participar de una Pascua, de una fiesta de los panes sin levadura y de la primicia que representa aquella resurrección gloriosa, Señor. Sea una semana de gran bendición, pero una semana que nos impulse, Señor, para adelante todo el año y hasta que suene la final trompeta, porque en realidad en el calendario hebreo es la cabeza del año. Es la cabeza del año, aleluya. Y queremos empezar, Señor, con las cuentas arregladas, como dice Isaías capítulo 1, venid y estemos a cuenta. Señor, perdónanos toda transgresión, toda irrespetuosidad sobre todo, Señor, toda ligereza, Señor, perdónanos, recibimos tu perdón, sabemos que somos perdonados y sabemos que con ese perdón también hay una responsabilidad que ahora tenemos por delante. Te damos gracias por este tiempo, bendice a tu pueblo, que el Señor les bendiga, queridos hermanos, sean shalom, hasta el próximo martes con la ayuda del Señor, que el Eterno les bendiga.